Hace unos días un amigo al que yo quiero muchísimo con todo mi corazón me dejó un comentario, un comentario en un video en el cual subí hace unos días hablando de por qué comer tamales el Día de la Candelaria en México. Es una celebración, es una celebración católica, pero en México se usa que comer tamales ese día. Y por qué yo explicaba en ese video por qué eso es pagano, por qué eso desagrada a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, me dejó un comentario muy interesante que voy a comentar y voy a responder ahora, porque es evidente que hay algún poquito de confusión en él y pues quiero, desde el punto de vista bíblico, no de mi opinión, sino lo que dice la Biblia, vamos a ponerle un poquito los puntos sobre las íes, vamos a sacar un poquito esa confusión de lado y tal vez te sirva a ti si tienes un poco de dudas acerca del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Vamos a hablar brevemente, es un video, va a ser muy corto, de estas ideas de mezclar el cristianismo con otras religiosidades y otras ideas, cosmogonías, cosmovisiones que tienen otros pueblos del mundo y cómo mezclarlas. Parece muy bonito, parece algo culturalmente demasiado rico, es una riqueza cultural, pero a Dios eso le desagrada y no hay ni para dónde hacerse. Y eso voy a hablar hoy. Así que si no me conoces, mi nombre es Luis y aquí yo soy un discípulo de Cristo en mi vida, aquí y en mi vida, pero en este medio en el que me estás viendo o escuchando, pues compartimos un poquito de la palabra de Dios. Y vamos a ir directamente a compartir este comentario que mi amigo me dejó y lo voy a leer. Amigo, México es un país sincrético, es decir, la forma en que expresan la religiosidad es una forma híbrida y mezclada entre catolicismo y religiones propias. Estoy de acuerdo, el catolicismo no es cristianismo, pero vamos a pensar que quiso decir cristianismo. ¿Y sabes por qué? Porque los evangelizadores del cristianismo que tú profesas, o sea yo, impusieron a punta de violencia una creencia que no dejó más que aceptar a regañadientes por parte de los indígenas esta nueva religión. Vamos a ir por partes, y esto es muy cierto. Es completamente cierto que la supuesta evangelización cristiana que sucedió en América, que vino pues en Norteamérica desde Inglaterra y en Sudamérica, Centro Sudamérica, México, desde España, es verdad que vinieron supuestos evangelizadores a punta de violencia, como él lo dice, es claro, es evidente. Y mi respuesta a él en ese punto fue: así es, y esos evangelizadores que venían con violencia no eran cristianos. El cristianismo el evangelio no es violento, el evangelio no se usa violencia, el evangelio no es a fuerza, el evangelio se comparte la buena noticia de que Jesucristo, Dios, nos ha salvado y con la fe en Él tenemos salvación y otras muchas cosas, que es el evangelio, que no es muy breve, es algo muy extenso y hermoso. Pero el evangelio no es violento. La evangelización no se hace con violencia ni mucho menos. Entonces, por supuesto, esos evangelizadores del catolicismo vinieron con violencia porque no eran cristianos, efectivamente. Luego comenta: el ciclo agrícola, base de la religiosidad mexicana, coincide con fechas cristianas como la Candelaria, el Día de San Isidro Labrador, Día de la Santa Cruz, Día de San Juan, etc. Aquí quiero comentarte, amigo, y tú que me escuchas, que es probable que te des cuenta cómo saltas de católico a cristiano. No son lo mismo. Catolicismo y cristianismo no son lo mismo. Es verdad que el catolicismo tiene esas y un montón de fiestas adicionales, un montón de días que celebran los católicos que no son cristianos, que son anticristianos y que no están en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Quiero hacer aquí rápidamente, lo de los alimentos lo dejo después. Este punto me encanta porque yo hace algunos años tuve la gran, hermosa oportunidad de visitar Perú. Y algo que me encantó fue ver esto, ¿no? Que él dice que el ciclo agrícola, base de la religiosidad mexicana, coincide con fechas cristianas como la Candelaria, el Día de San Isidro Labrador, etc. ¿Por qué parece que hay fechas católicas que coinciden con cosas de las religiosidades autóctonas de nuestros pueblos originarios en América? Entonces yo vi esto en Perú. Yo visité una iglesia, una catedral en Perú, no me acuerdo en qué ciudad.
y no me puse a investigar, pero no importa. Esta es una representación de la última cena, ¿no? Es una representación, es arte sacro de los años pues yo creo que de la conquista de América. Y aquí podemos ver, hay algo muy curioso. ¿Qué es lo que están comiendo? ¿Qué es lo que están compartiendo Jesucristo y los 12 apóstoles en la última cena? Al centro de la mesa vemos un cuyo, también llamado, si no me acuerdo, equivoco, cobaya o cuy o guinea pig en inglés. Un cuyo, un animalito, un cuyo que es muy popular en la dieta, en la cocina andina, sobre todo en Perú. Nunca lo he probado, pero dicen que es muy delicioso. Pero entonces, esto habla de lo que es el sincretismo. ¿Cómo podemos decirle a los peruanos, a los pueblos originarios peruanos indígenas, que Jesucristo también, que el Evangelio también es para ellos? Pues vamos a hacer la representación de la última cena que está narrada en los Evangelios y, ¿por qué no?, que compartan cuyo, que es algo que ellos también comen. Y así va a ser más fácil que ellos acepten el Evangelio, que ellos acepten esto que les traemos. Y eso es la base del sincretismo, lo cual es muy interesante. Por eso, mi amigo dice que hay ciclos agrícolas en los que se basa la religiosidad mexicana, según él, porque yo ignoro mucho de la religiosidad mexicana. ¿Por qué coinciden con fechas católicas? Porque hay que hacer ciertas coincidencias para que los receptores acepten este nuevo mensaje. Entonces hay que meterles por ahí que comen cuyo y que comen tamales y que también Jesucristo, pues no sé, quemaba inciensos para hacer limpias como chamanes, que eso es una herejía, pero algo así funciona. Entonces sí, le doy la razón porque es justamente lo que el sincretismo busca. Es una unión de paganismo, religiosidades y supuesto cristianismo para que acepten el Evangelio, lo cual es una herejía, es completamente contrario a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que no vayas por el camino de las gentes, de los impíos. Busca la senda antigua, ve por el camino angosto, no sigas a los demás, no hagas como los demás. El cristianismo es único y es puro y nos lo dejó Dios escrito en su palabra. Entonces, vamos al siguiente párrafo. Inclusive, no puedo leer, inclusive dejando eso de lado, los alimentos son sagrados y la intención con que se preparan también. Has de conocer el mandamiento de santificar las fiestas. No sé qué te enseñen sobre su significado, pero la Candelaria es una fiesta y todo lo que en ella se hace es sagrado. Uy, hay mucho ahí. Los alimentos son sagrados, no sé a qué se refiere con que los alimentos son sagrados, pero en ningún lado la Biblia habla de que los alimentos sean sagrados. Lo que sí es cierto que habla la Biblia, que viene con el nuevo pacto, es decir, con el Nuevo Testamento, que es decir, con la glorificación de Jesucristo, viene un cambio en que habían un montón de leyes, ¿no?, para los judíos en el Antiguo Testamento, de que, por ejemplo, no podían comer mariscos o no podían comer animales, por ejemplo, cerdo no podían comer, etcétera. Un montón de leyes alimentarias. Y sí, es verdad que los judíos que estaban recién convertidos, pues que eran, como lo narra el libro de los Hechos, al principio eran más judíos que gentiles. Gentiles son los no judíos, por ejemplo yo. Y entonces, estos judíos convertidos al cristianismo, pues tenían aún su religiosidad judía, no los podemos culpar por eso. Y entonces estaban buscando que todos los cristianos alrededor de ellos, judíos y no judíos, pues siguieran manteniendo ciertas tradiciones judías, como la de no comer cerdo, por ejemplo, o incluso la de circuncidarse. Y entonces en el capítulo 15 del libro de los Hechos viene un concilio de la iglesia primitiva, donde se juntan ancianos, apóstoles y la iglesia en Jerusalén y dicen, a ver, esto está pasando, estos judíos ahora cristianos que creen en Jesucristo, creen en el Evangelio, pues todavía no han dejado atrás este chip del judaísmo, ¿no? Entonces vamos a poner unas leyes y entre ellas dicen, y otras cosas, y Dios incluso le dice a Pedro, ¿no? Le dice, no consideres sucio lo que yo ya santifiqué, lo que yo ya purifiqué, perdón. Entonces dicen, pueden comer de todo, salvo no coman sangre y no coman ahogado, y por supuesto no se circunciden. Entonces, no sé si los alimentos son sagrados.
yo no veo eso en la Biblia, pero bueno, sí, hay quienes creen eso y no voy a decir que no. Y la intención con que se preparan también es sagrada. Y efectivamente no, porque tal como lo hablé en cuanto a el día de la Candelaria, que se preparan los tamales, incluso por ejemplo, como los judíos comen kosher, ¿no? Alimento kosher que tiene unas normas que tienen que cumplir para que los judíos puedan comer esto, porque siguen con el judaísmo del Antiguo Testamento. El Islam tiene unas que se llama halal, es una normativa de alimentación. Entre ello, lo que tienen que hacer es un ritual desde cuando sacrifican al animal, hacen una oración al Dios del Islam, y no me voy a meter ahorita en ese tema, pero al hacer eso están invocando el nombre del Dios del Islam sobre el animal. Y si yo soy consciente de lo que ha pasado, si yo veo que me dan una hamburguesa y pone carne halal, yo ya sé que es halal y yo ya sé que hicieron un ritual, yo ya sé que invocaron el nombre de un Dios ajeno en él, entonces yo no me puedo comer eso, porque se preparó con toda la intencionalidad. Entonces yo no puedo comer eso porque yo sé, así como el tamal, no está siendo ofrecido a dioses, a idolatrías, que eso me convertiría en un fornicario ante Dios. Y eso también es un tema vastísimo. Pero sí, no puedo decir, mejor dicho, es completamente equivocado decir que no solo los alimentos son sagrados, sino que también la intención con la que se prepara es sagrada. Eso no lo comparto y eso en la Biblia no está escrito. Y dice que conoces el mandamiento de santificar las fiestas. No sé qué te enseñen sobre su significado, pero la Candelaria es una fiesta y todo lo que en ella se hace es sagrado. Pues bueno, esto es... A ver, yo lo único que puedo decir es que con respecto a esto que es la palabra de Dios, eso es mentira. Mi única vara para medir, mi único baremo, mi único metro para medir es esto. Y con respecto a la palabra de Dios, eso es mentira. Vamos a ver qué es eso de santificar las fiestas, porque es una creencia popular que hay un mandamiento que santificarás las fiestas. Vamos a ver de qué se trata, porque sí, en el Antiguo Testamento había una serie de fiestas que para los judíos habían que ser santificadas. Pero no son cualquier fiesta. No vamos a decir, porque por ejemplo, una de las culturalidades de algunos países, entre ellos España, está la fiesta taurina. Y no vamos a decir que en la fiesta taurina es sagrada y por lo tanto lo que se hace en la fiesta taurina es sagrado. Vamos a ver, eso no tiene ningún sentido. Pero lo que sí tiene sentido es la palabra de Dios. Y podemos leer en estos versículos de Levítico 23. Está muy largo. Léanlo porque están explicadas las fiestas, cómo funcionan, cómo cada tantos días tienen que hacer tales y cuales cosas en las fiestas que están aquí, las fiestas solemnes o las fiestas sagradas. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Es decir, Dios no nos está diciendo que las fiestas que se pueden santificar son las que yo quiera. No. Las fiestas solemnes y las fiestas santas que Dios ha mandado hacer santas son las que están descritas en este capítulo 23 de Levítico. Y, como puedes ver, hay un montón de cosas. Y cierra diciendo, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Repito el 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones, es decir, todas las que están ahí, ni una más ni una menos. Ahora, ¿qué significan estas fiestas? Pues, solo son la sombra de lo hermoso que ha de venir. Y eso es un tema amplísimo, del cual no voy a hablar ahora. Pero así es. Amigos, amigas, el sincretismo no es otra cosa que una mezcolanza para diluir lo que es el Evangelio y lo que es la palabra de Dios, para que a ti te guste porque tiene cuyos
en la última cena y a ti te guste, porque curiosamente cae en el ciclo de la siega del maíz, y porque a ti te gusta, porque curiosamente en esa fecha es cuando la miel de las abejas se da mejor. No sé, eso es. El sincretismo solamente es dilución de la palabra de Dios, y el evangelio es uno, el evangelio es único, la palabra de Dios es perfecta, y yo no puedo decir nada más que lo que está escrito ahí en este aspecto. A mi amigo que me dejó este comentario, yo lo amo con todo mi corazón. Hemos tenido otras conversaciones, debates al respecto, y que no sea el último. A ti te mando un muy fuerte abrazo, y hermano, hermana, que Dios te bendiga, y nos vemos en el siguiente. Adiós.